Presidente, buenos días, buenas tardes. Buenas Ya. tardes. Gracias por darse este espacio en medio de esta jornada, por acompañarnos en esta transmisión de M24, de esta radio tan especial para José Mujica, en una jornada tan especial también para ti. Sí, no porque uno supiera que iba a ocurrir, deja de impactar todo, ¿no? La reacción de la gente. Hace un tiempo que el viejo nos venía preparando a todos, porque se le decía, bueno, se lo dijo a Lula mismo. Pero yo creo que incluso hasta no te terminan de caer todas las fichas, porque hoy me preguntaba un colega de ustedes, y ahora cuando tenga algo para preguntarle a un referente, ¿dónde va a ir? ¿Quién va a ser el oráculo? Claro, digo, y lo que se me ocurrió es decir, bueno, nos sentaremos a pensar entre nosotros, pero es cierto, yo no era de arrancar cada tanto, y yo cuando él me llamaba o si había un tema particular nos sentamos, iba hasta ahí, pero la tranquilidad de saber qué piensa Pepe de cada uno de los temas, de todo, ¿no? De los temas más simples a los más amplios temas de geopolítica, lo que se te ocurra, el loco tenía eso. Y lo más probable es que fueras a hablar de un tema y te saliera hablando después de la biología, la vaca. Últimamente me pasaba eso. Y lo que aprendí de agro en 2 o 3 clases. Claro, Bueno, claro, porque tenía preocupaciones focalizadas, ¿no? claro, y lo hacía a propósito, Específicamente ¿sabes? todo el tema, digamos, agropecuario era una fijación en él, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que tenía autoridad porque lo estudiaba. Claro, Mucho estudiaba. Porque se dedicó a estudiar biología, yo no sé sí. cuánto tiempo le dedicó, pero en los últimos años era la biología uno de los temas. Y te das cuenta, además, cuando él se ponía o se cruzaba a hablar de esos temas con gente de peso a nivel académico. Yo qué sé, una vez hicimos en Canelones una charla abierta con un genetista uruguayo que estaba en Australia y con Spangenberg y con Grobo Patel de Argentina. Claro. Entonces, todos sentados al lado de él hablaban de igual, de ciencia. Y vos decías, wow. Pero él con la ventaja de conocer a la gente, ¿no? Al productor y al trabajador rural. Entonces esas mezclas. Entonces me quedé sin respuesta ante el colega y yo qué sé, hablaremos entre nosotros. ¿Qué es lo que corresponde? Lo que él nos planteaba, ¿no? Ahora le toca a ustedes. Arréglense. Arréglense. Era famoso. También tenía mucha preocupación por, obviamente, los temas internacionales, ¿no? ¿En qué medida, digamos, se puede continuar, o más que continuar, concretar la brega que él tenía por los temas internacionales, específicamente, ¿no?, en esta América Latina que tanto le dolía? En realidad yo creo que a veces planteaba cosas que él mismo sabía que no se podían concretar, ¿no? Cuando planteó que ese día, bueno, que el continente tiene que avanzarse a Amazonia, ¿no? Sí, sí, el proyecto Petro insistió con eso ayer. ¿Ah, sí? Sí, dijo, me gustaría Ahí, que un ahí día... tenés, vos. Él tiraba y prendía, Sembró, ¿no? Claro. sembró Él la tiraba a ver si semilla. prende. Claro, Pero en realidad había atrás de eso una elaboración. claro. Entonces, si bien yo no repetía eso y no se me ocurría plantearlo formalmente, él te dejaba picando. Entonces, yo creo que más que nada lo que él hacía era marcarte cuál era la posición en la que vos tendrías que parar. Después lo que lograra se verá, pero vos no... El rumbo. Sí, y lo vi discrepar a veces con otros pensadores de peso, o políticos de peso de América Latina, por ejemplo, cuando él decía, hay que insistir con México. Entonces, y a su vez, si bien podías opinar con él, o hablar, o escucharlo, hablar de temas internacionales de cualquier lugar, yo qué sé, había leído mucho Confucio, estaba muy preocupado del tema de cultura china, pero él focalizaba en América Latina y lo tenía como puntería. Entonces, más allá de lo que supiera, lo que él leyera, ahí estaba lo que él te quería transmitir para que vos agarraras viaje.
Y se lo decía a vos, se lo decía a los argentinos, se lo decía a los brasileños, se lo decía a todos y les machacaba. O sea que Te el mandaba tema de la cartas, integración tenías que poner a uno dedicado al tema de integración y se lo decía a todos. Entonces vos lo que te marcaba es cuál es el camino, ¿no? Claro. Sabiendo que de repente aquello de tenemos que sacar un himno, dijo una vez. Hay que sacar un himno que vos sabés que en el fondo La bandera. lo que estaba haciendo te estaba obligando Claro, a pensar. claro. Y vos capaz que decías disparate, pero. Entonces él puso la lupa ahí. ¿Por qué digo esto? Porque cada uno de estos veteranos pone la lupa con intención y puntería. Yo me acuerdo que Ñato tenía otra visión, complementaria, Sí. pero pensando en otras cosas. En otros temas. La energía. Este por era ejemplo. latinoamericanista. Claro. Bueno, y ahí su vínculo o su contacto con el pensamiento regional y su simpatía con, por ejemplo, con los argentinos, ¿no? Él tenía como un profundo respeto por la historia argentina Él y decía que habíamos nacido de la misma placenta. más aún, bueno, con el Tucho Metol compartían esa visión. Claro. Sí, sí. Entonces, como que si bien te puede analizar muchos temas y sabía mucho, y había algo que era la intención, cuál es la intención cuando hablaba contigo. Es por acá, Claro. ¿no? Entonces dejó a todo el mundo encendido con eso. Digo, todo el mundo, pienso en los chilenos, pienso en los colombianos. Pensamiento progresista enfocado de forma distinta. Y bueno, y así era con todo. A veces, ahora yo creo que nos estamos dando cuenta y nos vamos a seguir dando cuenta, que muchas de las reflexiones tenían esa intencionalidad de colocarte en un lugar que para él era el correcto. Sin obligarte, Sin imponer. bueno, A veces es la forma y más no gastaba pólvora en inteligente. chimango tampoco, ¿eh? Ajá, claro. A veces los periodistas, los colegas le preguntaban cosas polémicas de la región y y eso es importante. Ah. No, No me desvíen del foco. pero no te lo decía. Él le arrancaba para donde él quería. Cuando veía que, yo qué sé, preguntas comprometedoras con respecto a gobiernos vecinos. Prefería ese camino, ¿no? Y debo reconocer también que enfocaba estos temas internacionales y la puntería regional con mucha paciencia también. Porque viste que los procesos son a veces como pendulares. Son sinuosos, claro. Él decía, igual hay que hablar, porque él decía, y sostiene, y su pensamiento quedó, que no importa el signo del gobierno, tenés que buscar el punto que te conecte para seguir. Esto es difícil encontrarlo en el pensamiento progresista. Y la tentación a caer en pensar que la integración o toda la integración pasa por la conexión ideológica. Él lo tenía clarísimo. Entonces hay que buscar en todos los gobiernos a alguien que... y está bueno que insista en eso porque lo que el mundo nos está mostrando hoy es bastante más complicado, ¿no? Entonces, yo qué sé, ¿cómo pararte ante un mundo tan incierto? Bueno, capaz con alguna fortaleza. Y también se da cuenta cuando las herramientas se gastaban que no había que insistir, ¿eh? Y te lo decía. Porque ese recule es brutal. Yo quiero ver cuántos de nosotros tiene esa capacidad de... ¿Y que se malinterpretó? Yo creo que no se malinterpretó. En algunos casos se vulgarizó por no llegar a entender. Cuando decía, como te digo una cosa, te digo la otra. Viste que en el mundo actual como que la tendencia es agarrar como un caballo derecho y te das contra la pared. Él te alertaba de eso. Que los problemas los tenés adentro tuyo. Vos hablabas justamente ahora recién de cómo él construía pensamiento, no imponía,
tenía como, hoy hablamos, una determinación, digamos, estratégica, pero tenía mucha flexibilidad táctica, ¿no? Oh. O sea, pasaba de la teoría al pragmatismo de una manera asombrosa, ¿no? Total. Pero, ¿sabes qué? Atrás de ese pragmatismo hay algo que era esa constante, ¿no? El concepto ese antropológico del sentido de las cosas, ¿no? Eso es lo que no te cambiaba nunca. Claro. El sentido hasta de la vida. Porque al final se ponía, pero también el sentido de la política, el sentido de los partidos, el sentido de los estados, los países, los pueblos. Entonces eso lo tenía, era como una regla, eso, y sobre eso se movía, ¿no? Entonces, lograr entender esas claves. Por ejemplo, yo decía, la política es el arte de negociar permanentemente. Yo decía algo tan simple, dicho por un tipo que tuvo tanto tiempo. Y a veces te decís, vos, cuando no tenés salida en algún problema, el tema es negociar y articular. Como que tenés que partir de la base de que la discrepancia está. Siempre, siempre. Entonces el arte de la política, él lo resumía así, de una forma imposible de replicar o decirla, como la decía él. Hoy más temprano decías que cada vez que desaparece un líder, la incógnita es cómo se sostiene esa construcción. ¿Cómo se sostiene esa construcción hoy por hoy? Entendiendo, primero trabajando mucho, ¿no? Y entendiendo y haciendo que ese mensaje se transforme, materializando ese mensaje. No abandonar esas líneas, tener esa paciencia de los veteranos. Viste que ahora no tenemos paciencia para nada, ¿no? Y el viejo me decía, una vez le fui a plantear un problema con la Junta. Bueno, y decía, no, ojo, él estaba presidente. Con los parlamentarios, con los representantes del pueblo que están en las bancadas, tenés que tener mucha paciencia. Si algo demora 2 meses más, tomate el tiempo, porque eso no tiene precio. Entonces, la respuesta es, bueno, actuar de manera consecuente con esas cosas que él nos planteó. Y a su vez, seguir buscándole sentido a las cosas y cuando él te habla de aprovechar las cosas simples, como juntarte, como criar a tus hijos, como divertirte, como esto que parece una tontería o que puede parecer como algo que lees, pero él lo remarcaba y que es el concepto de libertad. Un día nos sentaremos a verlo por ahí, ¿no? Porque viste que vamos a buscar algún teórico que te hable de libertad, entonces esto está simple, que lo matrizó. Entonces si nosotros no entendemos y no actuamos en consecuencia y no transcurrimos en esto de la política, también el tema de la función pública, aquello de ser servidor público y ser crítico, era durísimo el viejo con todo esto, con nosotros mismos. Entonces, no era de las personas que vos, yo lo dije también recién, él no esperaba que le dijeras que sí. Se te enojaba y se te hacía loco, pero en el fondo él era una de las cosas que más lo enriquecía cuando vos le planteabas algo distinto. Él te quedaba mirando así, o a veces lo vi enojarse, pero a mediano y largo plazo era era la relación que él más agradecía. ¿Recordás alguna discrepancia fuerte con él? No, fuerte no. No, pero en algunos puntos que vos decías, esto no. Y lo mejor es decir, vos no. Me parece que lo decías él y no pasa nada. Y dice, bueno, está. Decía, está. Él sabía. Pero. No. Pero. No le gustaba la dulonería, Para nada, Se daba cuenta. Claro, sí. Se daba cuenta. Aparte conversábamos con Mario Carrero de su forma parca de ser, ¿no? Y
entablar el diálogo, o sea, no sabías muchas veces cuando dialogabas con él si Sí, ¿cómo te estará? Si te estará escuchando. no, si estabas cayendo más o menos bien o realmente Se estará enojando. estaba, ¿no?, juntando fuerza como para Cuando pecharte. no te decía una palabra, tremendo. Exacto. Sí, sí. Y bueno, pero te estaba escuchando. ¿Sí? ¿No? Pero al tiempo vos te das cuenta que había servido eso. Tiempo. Y él después te escuchaba a vos, si habías hecho lo que yo me di cuenta más de una vez. Lo que dijiste. Horas de conversa de esto, de la ganadería, el agro. Y él después analizaba si lo que él planteaba, vos también lo transmitías, ¿no? En fin. Vos recién ponías sobre la mesa un tema que para mí es central y es como que es poco explorado, Mujica, que es el tema de la libertad. ¿De qué? De la libertad en él. Y yo quiero poner una dimensión de la libertad en él que fue la libertad de pensamiento, ¿no? O sea, digo, me parece que fue uno de los mayores libres pensadores contemporáneos de la izquierda, ¿no? Que muchas veces se confunde con eso que mencionabas recién hace un ratito, entre como te digo una cosa, te digo la otra. Sí. Desde ese punto de vista, desde esa libertad de pensamiento que muchas veces se enfrentó contra dogmas muy instalados en la izquierda, ¿no? ¿Cómo crees que cambió, o cómo crees que renovó los aspectos ideológicos de la izquierda él? Yo creo que lo primero es que yo me lo comparo con una pelota frontón. Siempre yo desde que los conocía a los veteranos esto, lo que aprendí es que si no tenés cabeza propia ni te rime. Y eran todos medio parecidos, medio cortados. Y yo creo que el viejo le introdujo una dimensión antropológica bastante inusual en política. Alguna vez veníamos de San Pablo, habíamos ido, creo que cuando Lula ganó, íbamos en un taxi, un auto, no me acuerdo, un auto, con él. Entonces nos pusimos a hablar de la abeja, los lobos y los pumas. Entonces él decía, y empezamos a buscar, ¿no? Decía que los humanos somos como los lobos, no somos ni abeja ni puma. Entonces vos podés 2 horas hablando hasta el aeropuerto de eso. Y vos decís, yo todo el rato que aproveché para hablar de esto, entonces decía que el ser humano, y bueno, y nació, viste que, bueno, cuando descubrió a Harari, viste que... claro. Entonces, aparte de haber podido hablar con Harari, viste que le habló y cuenta, y contento de esa humildad, vos. Estamos hablando de un gobernante, que referente. Yo creo que lo que hace, lo más importante es ponerle ese componente del sentido de las cosas, del sentido de la vida, el sentido de la política, el por qué. Entonces eso, no sé si es una línea ideológica o es una forma de posicionarte ante actividades, bueno, ante la vida misma, ¿no? Pero también ante la política y el gobierno. Y cuando él le incorpora ese componente de amor por la vida, un día, otro de los temas que vamos a tener que analizar, ¿no? Análisis sobre algunos conflictos en el mundo. Él le buscaba esa explicación histórica. Es decir, esto solo un sabio te lo puede plantear, ¿eh? Y yo sé que no estoy exagerando. Pero como dijo él también, exploraba y todo eso lo sacó de su propio pensamiento. Una vez uno le pregunta en una actividad dónde había leído todo eso. Yo pesco en el calabozo, dijo. No dijo más nada. Me quedé pensando, eso hace muchos años, yo pesco en el calabozo. Después lo escuché alguna vez decir, bueno, que tuvo mucho tiempo para pensar. Y después un día me dice, tenés que tener tiempo para pensar. Y me puse a analizar cuánto rato yo le dedico a pensar, que pensar no es solo quedarte quietito, sino de repente sentarte con otro
¿cuánto? Me lo dijo como enojado. Se ve que algo vio. Tenés que tener tiempo para pensar. Y eso no es solo, como te digo, dedícate 2 horas a estar quieto, no. Y eso también es esa mentalidad que viene de lejos. Claro. Como decía él, rumiar. Rumiar. Me encantaba rumiar. ¿Cuándo lo conociste? ¿Hace cuántos años que lo conoces? La ¿Y cuál década- fue la primera impresión que te dio? Los años 90, ¿Sí? cuando nace el MVP, unos campamentos que hacíamos allá en Canelones. Me acuerdo haber ido con él una vez, cuando él recién, creo que era diputado, íbamos en ómnibus hasta Maldonado una vez. Esa fue la primera vez que lo acompañé. Claro. ¿No agarraste la época de las mateadas? Sí, No, sí. Era una época Claro, de las mateadas. sí. Claro. Pero no nos olvidemos que él venía de un movimiento donde había otros referentes, Claro. Sí, no era, que ¿no? incluso habían escrito cosas. Ah, Y él ahí, yo creo que, así pensando y haciendo este viaje que ustedes me están haciendo hacer, yo creo que fue el primero en conectar con el Uruguay. El Uruguay en su territorio, ¿no? Porque él llegó a comprender la realidad, esa confrontación, esa dicotomía que existe entre lo rural y lo urbano, la capital, interior, producción primaria, industria, todo ese mundo complementario pero a veces contradictorio, él le encontró la clave que en la medida que vos los reconciliás, el país crece. Pero para eso tenés que conocerlo. Y no es porque le cayó, él se encargó de recorrerlo. Y como le gustaba me encantaba. mucho lo rural, ¿no? Te conectó enseguida con eso. Que no es que se hiciera el gaucho. No. Era un paisano. Sí. Pero le fascinaba ese mundo. Y ese mundo lo reconoció como igual aunque no lo votaran. Sí, claro. El concepto, por ejemplo, de mis ex colegas del Congreso de Intendentes, o los conceptos, lo van a decir ellos, ¿no? Pero fue el único que los entendió. Y en su periodo llevó adelante y me lo repetía una y otra vez, ¿no? Es con ellos, te decía. Y él en el Congreso de Intendentes depositaba a veces una expectativa hasta desmedida. Porque no te olvides que él viene de aquel mundo de lo federal, ¿eh? Sí, sí. Y en este país que es chico, a veces vos decías, opa, él es federal a Claro. muerte. Sí, sí. En su... Y En su bueno, cosmovisión. ¿eh? En su cosmovisión. Entonces eso después era trataba de claro. imponerlo bueno, una vez llegó a plantearme, se le había planteado a otro, ¿no? Dividir el presupuesto nacional por territorio. Una cosa, digo, ¿cómo? Sí, todo. Agarrar, si por él le da más recursos para el interior. Entonces decía, y ¿sabe qué? Hasta la universidad. Y no nos olvidemos todo lo que él hizo para llevar a la universidad al interior. A ver, ¿No era aquella idea de la regionalización que tenía? pero eso estuvo maravillosa. Ahí está. Le agarramos viaje todo, ¿eh? Ujú. Quería armar consorcios entre intendencias para hacer obra. Exacto. Entonces ya estábamos embalados, ya habíamos averiguado para comprar con San José, Florida, Florida Canelones, una planta asfáltica. Y ya estábamos embalados, sabíamos precios, todo. Pero nos tiramos de cabeza. Pero quedó picando ese concepto. Mirá que el país necesita regionalizar algunas áreas para poderlas entender y para poderlas... Él está con eso. Pero como lo que había en los departamentos, él, todo el respeto y el apoyo a esa dimensión subnacional. Pero yo creo que era aquel berretín federal, ¿no? Sí, sí. ¿Qué Él le pensaba? encantaba. Pero él también lo tenía para todas las estructuras, hasta las políticas. A veces te la
te provocaba con eso. Pero bueno, y que también era ese debate ideológico que permanentemente él te instalaba. Hablale de centralismo. No, era Pero absoluta. te obliga a Absolutamente. repensarte. Ayer justamente, vos mencionabas, escuchaba en una radio a la Fluff, ¿El Tufi? el Tufi, hablar no solo en términos muy emocionados de Mujica, sino en términos prácticos de cuánto le sirvió el gobierno de Mujica. Bueno, él agarró el conflicto internacional con Argentina, ¿no? Pavada de caramelo, pero digo, cuánto incidió Mujica en eso, cuando incluso era el intendente, pero en otra serie de ejemplos. Y además contó que ya durante el gobierno pasado, en la calle Pou, le pidió a Mujica unas gestiones que necesitaba para su departamento. O sea, digo, para ver la dimensión de dónde llegaba esa negociación con los intendentes en aquel momento, ¿no? Porque él se relacionaba con los compatriotas, ¿viste? Él decía, este hombre, ¿por qué? Una vez le pregunté, me acuerdo de aquella foto, ¿te acuerdas? Creo que era presidente ahí, con el guapo sentado tomando mate. Claro. Esa foto fue icónica, Sí. ¿no? Le pregunté por qué. Él me dio una explicación. Porque él tenía que resolver algunas cosas. Y él quería. E incluso te decía que siempre lo más importante que del otro lado, en las otras tiendas, la mayoría estuviera en aquellos sectores que más podían articular contigo. Así significara un riesgo electoral. Claro, sí, Porque claro. pescabas en peceras parecidas. No importa. Porque en última instancia lo importante era las cosas que vos podías hacer por la gente. Entonces tenía una confianza, a veces puede ser excesiva o exagerada a propósito, en la dimensión subnacional, no chiquitita, la de departamento o región. Claro. Y yo creo que más que nada regiones. Sí, sí. ¿En qué vamos a ver la huella de Mujica en este gobierno? En esto que te decía recién, la articulación con los gobiernos departamentales, no tengo ninguna duda, porque ya estoy pensando, si no hubiese sido estos acontecimientos, ya estaba fijando fecha y llamando por teléfono a los nuevos electos. Apurando el tranco. Por otro lado, como una impronta más allá de cosas concretas, la mano siempre tendida a recibir de los otros propuestas que te enriquezcan, ¿no? Él valoraba mucho cuando desde la oposición, o depende, de tiendas de adversarios, había actitud, y él tenía esa actitud de acordar. Entonces, más allá de un eslogan de campaña, mi experiencia en Canelones tuvo que ver un poco con eso, que aprendí del viejo, también de Marco, pero volviéndolo del viejo, la generación de ámbitos donde te obligues a entender que en el otro quizás haya un pedacito de verdad que te sirve para hacer las cosas bien por la gente. Muy bien, liberamos al presidente. Gracias. Gracias. Pues supongo que Muchas gracias. fue una por jornada acompañarnos. larga, ¿verdad? Y sigue, Y sigue todavía. porque esto es increíble. Muchas gracias, Muchísimas Armando. gracias. Gracias.